es diversión liberal, espontáneo, desinteresado en y por el ejercicio físico, entendido como una superación propia o ajena y más o menos sometida a reglas. Muy bien, más o menos sometida a reglas. Mire lo que dice. Entonces, mirando lo que nos dice Parleva y el argumento que nos dice Cajigal, que obviamente no lo dice directamente, sino a través de profe José Hernández Moreno, ¿qué podemos entonces entender? ¿Cuál sería el concepto más idóneo mirando todo esto que hemos analizado hasta el momento para poder entender la diferencia entre juego y deporte? ¿Qué podemos decir entonces? Profe, ¿Sí? profe, venga, yo tengo otro Pero vamos concepto primero a también. este enigma que nos acaba de salir ahora. Algo enigmático que nos sale. ¿Está bien lo que nos dice Repita, Cajigal? profe, repita. Vamos, compañero, que es el que nos está colaborando. Bueno, dice Cajigal, 1959, citado por Hernández Moreno, nos dice, el deporte es diversión liberal, espontáneo, desinteresado en y por el ejercicio físico, entendido como una superación propia o ajena y más o menos sometida a reglas. Bueno, entendamos entonces lo que nos dice Cajigal y lo que nos dice el doctor Parleva. ¿Cuál se asemeja más en este análisis al concepto de deporte? Mirando obviamente lo que estamos hablando es del Sistema Nacional del Deporte, los organismos, todas las leyes que, por ejemplo, leyes y derechos que tenemos los colombianos y la clasificación que nos da la ley 181 para la cuestión de definir el deporte. Analicemos un poco. Si cumple las reglas que estamos tocando hasta ahora el concepto del doctor Cajigal o de pronto en qué. Pues, profe, Sí. en lo personal, no estaría como tan de acuerdo, porque es que cuando dicen que más o menos reglamentado, no le está como que englobando completamente, porque, por ejemplo, en la actualidad, ya sea cualquier ente internacional como es la FIFA, reglamenta absolutamente todo lo que sucede en un partido. Entonces, no está más o menos reglamentado, sino que está 100% reglamentado. Es correcto, ya está institucionalizado. Hay una institución que dice, ¿me entiende? Que coloca la regla estándar. Esa regla no puede variar. Esa regla queda así y hay que respetarla. Si nosotros, como lo hemos analizado hasta el momento, cambiamos esa regla o la variamos la regla, estaríamos respetando la esencia del deporte o estaríamos respetando esa regla estándar, como nos dice un poquito, más o menos, nos dice Cajigal, dice más o menos. Díganme ustedes, respondan, análisis. Bueno, Jovencitos. profe, bueno, Sí. diría yo que, ¿cómo es que Caical, citado por Hernández Moreno, le está diciendo más que todo que no está hablando de un deporte totalmente competitivo, sino más que todo recreativo? Exacto. El carácter entonces sería más que todo recreativo. Por eso es bueno entender un poquito la clasificación del deporte y cómo funcionaría, ¿verdad? ¿Sí me entiendes? Porque si nosotros a veces decimos, estamos haciendo deporte de competencia, vamos a hacer deporte recreativo, pero decimos, vamos a entregar medallas al primero, o el primero, o el que quede campeón, le vamos a dar un puerco y dos garrafas y 10 botellas de whisky, qué será, y le ponemos el check. Prácticamente entonces estaríamos poniéndole un carácter supuestamente recreativo, pero a la vez le estamos poniendo un carácter ¿qué? A ese tipo de deporte, cuando lo estén desarrollando. Si le estamos dando el carácter que debe ser, le estamos respetando el estatus que nosotros queremos darle, más que todo para que reflexionemos. No sé si alguien quiere intervenir o iniciamos el desglose del concepto. ¿O cómo lo analizan ustedes? ¿Listo? ¿Ninguno Sí, quiere hacer el análisis o alguien quiere profe, participar? ¿Alguien quiere participar? Bueno,
Arranquemos entonces, muchachos, mirando toda esta diversidad que han profe. traído ustedes, ¿sí? ¿Alguien dice, profe? Lo escucho. Bueno, no. Profe, sí. Sí, te escucho. Sí, me escucha. Sí, claro. Dígame. Bueno, profe, mire, pues yo pienso, desde mi punto de vista, que cuando, o sea, se le quita el carácter, un poco el carácter recreativo al deporte, se vuelve como por un interés. O sea, ya los jugadores no van por ese objetivo de recrearse, de vivir el momento del ocio, sino que ya van por un interés de ganar las 10 garrafas, de ganar el puerco y de ganar el cheque que le pongan. Eh, Creo que ya uno lo ven de un carácter recreativo. Sí, rompe el carácter recreativo y pasa a ser de Lo ven con competencia, un porque todos interés. quieren ganar, ¿verdad? Entonces hay que mirar cómo hago yo para que ese deporte no pierda la esencia de lo que yo lo estoy plasmando. Si es recreativo, muchachos, vamos a jugar, todos son campeones. Ponemos reglas, obviamente, rompemos un poquito las reglas, pero en el sentido de la norma que yo le coloqué al deporte, ¿verdad? Porque yo tengo que normalizar mi torneo. Entonces, en esa norma que yo esté dándole a ese torneo, yo le voy a decir, el campeón, todos son campeones, ¿de acuerdo? Todos se le va a entregar medallería, todos van a hacer la integración, todo le da. Entonces, sí le estoy dando ahí una esencia más recreativa, ¿verdad? Pero si yo digo, solamente uno solo va a ser el campeón y ese campeón tiene derecho a estos premios, estaría rompiendo obviamente el esquema de deporte, de recreación y lo pasa a ser de competencia. Y así se hace con los diferentes deportes. Por eso, cuando estemos desarrollando actividades con las comunidades, tenemos que ser muy respetuosos y entender de que si yo quiero cambiar la esencia de lo que yo hoy voy a llevar a esa comunidad, ¿verdad? Voy a romper ¿cómo le digo yo? La tranquilidad de la comunidad y puedo crear conflicto. Entonces yo no puedo llevar deporte de competencia a las comunidades. Tengo que llevar deporte, ¿qué? Deporte más recreativo. ¿Captan ahí un poquito el mensaje de reflexión? Sí, profe. Sí, profe. señor. Profe, Ok. yo tengo una duda, profe. O Sí, sea, y claro, es Luis, que diga. se habla directamente del deporte, aquellos juegos, porque principalmente eran juegos que se institucionalizaron y ya se consideraron deportes, ¿cierto? Sí, muy bien. Entonces, si hablamos de aquellos juegos, por ejemplo, los que son más típicos, los que hacen parte de nuestra cultura ancestral, que todavía no son institucionalizados, ¿cómo se haría para considerar, si se pueden considerar deportes, aún teniendo normas básicas que no se cambien? Aún no estando... Es algo que viste que es real, pero a la vez nosotros desde el funcionamiento, analizando la ley, analizando un poco desde la lógica o interpretando estos caracteres que se le dan al deporte, rompe el esquema, ¿verdad? Entonces, es fácil, yo creo que tú tienes la respuesta, tú la acabas de decir. ¿Son deportes como tal o son juegos? Entonces, pues yo considero que al no estar institucionalizado todavía se pueden considerar juegos, más pueden tener normas básicas. Correcto, entonces serían juegos que tradicionales, ¿verdad? Juegos Son juegos tradicionales, tradicionales. eso iba a Entonces decir. Sí, serían claro. juegos tradicionales que hacen parte del componente del deporte social comunitario. Ya, los juegos tradicionales. El juego tradicional, por ejemplo, de los que manejan las comunidades indígenas, los que manejan las comunidades afro, los que manejan de pronto las personas con discapacidad, esos son más que todo juegos, ¿verdad? ¿Por qué les aclaro mucho esto, muchachos? Porque se habla de deporte social comunitario, pero en sí estamos desarrollando esto que acaba de analizar Jace, ¿verdad? Estamos realizando la mayoría de veces juegos, ¿verdad? Pero ¿por qué se habla Sí, entonces claro. de juegos o de deporte donde hay juegos, muchachos? Porque el deporte tiene un concepto polisémico. O sea, varía mucho de cada interpretación que le da cada autor. Así que si del deporte no se facultara de un carácter polisémico, prácticamente tendríamos una homogeneidad de ese concepto, que es lo que vamos a tratar hoy. ¿Voy claro hasta ahora? Sí, claro, profe. O sea, Muy ahí bien. también aplicarían otros conceptos que hablan directamente de actividad física y normas básicas,
más no institucionalizar, por lo cual seguirían siendo deportes según otro concepto. Correcto. Lo claro que tenemos es que las instituciones son las que dan que la norma o la regla estándar al deporte. ¿Sí o no? Por ejemplo, hagamos un análisis de algo que siempre pregunta la gente. Tenemos un deporte nacional. ¿Ustedes saben cuál es el famoso deporte nacional? El tejo, ¿no? Supuestamente en Colombia es el tejo. Pero el tejo sí viene siendo un deporte como tal, haciendo un Al análisis momento no. No. Profe, pues A nivel mundial, no. profe, desde la teoría que se explicó ahorita, como ya se está institucionalizando, ya se considera un deporte, ¿no? Sí, estaría entonces trabajando desde el Sistema Nacional del Deporte, ¿desde qué perfil? ¿Público, privado? Aclaremos. Pues me imagino que público, porque esa parte de que es algo que hace parte de nuestra nación, es algo que se practica libremente, o sea, no está priorizado, todos pueden jugar tejo, por decirlo así. Bueno, yo te hago, claro, pero tú estás hablando de que viene siendo público, pero recuerda que la federación son de qué, ¿a qué pertenece? ¿A lo público o a lo privado? Privados. Son privados. A ente Entonces, privado. eso es lo que quiero que tengan claro. O sea, mira que el tejo está federado por la Federación Colombiana de Tejo. Entonces, hasta ahí la institución que comanda, el organismo que comanda el tejo en Colombia, como deporte, es la Federación Colombiana de Tejo. Pero analicemos algo. Fuera de Colombia, existe otra institución que puede reconocer o también puede darle normas estándar o reglas estándar al tejo, fuera de Colombia, hablemos con la sinceridad. Creo que no. Profe, pues se llegaría al punto de considerar el deporte y aplicarlo en el país, pero como ya está acogido por una federación, ya sería dependiente de ella, ¿no? Claro, Es la que la la federación, institucionalizó. la institución, hablemos de la institución, en este caso sería Colombia apenas, pero fuera de Colombia existe otro país que pueda desarrollar este deporte. Profe, yo considero que no, porque ya está institucionalizado aquí en Colombia, ¿no? No, porque mire el caso de fútbol, fútbol se juega en todas partes del mundo, lo mismo voleibol, lo mismo la natación como deporte. Entonces, es para que lo reflexionen ustedes y analicen ustedes el tejo como deporte nacional. Más que todo, cada país tiene un deporte que lo representa. Sí, si analizamos un poco el carácter polisémico de deporte, podemos decir que hay una institución que lo está reglamentando y se respeta las reglas. Pero si hablamos en lo que viene siendo el deporte, para que sea reconocido como deporte, tiene que tener una institución internacional. Entonces, esta institución internacional le hace falta al tejo en estos momentos, ¿verdad? Esperemos que con el tiempo Colombia pueda llevarlo a otros países y se pueda jugar como se juega aquí. ¿De acuerdo? Pero nuevamente lo dice, la gente a veces malinterpreta. Es un deporte que solamente es de Colombia. Se juega en Colombia. Entonces, sí se puede considerar deporte de carácter polisémico, pero a la vez no se puede considerar un deporte internacional. Sería un deporte solamente nacional. ¿Claro quedamos ahí? Y resolvemos el enigma del tejo. Sí, Lo van a pero tener de aquí hasta que termine. Bueno, jovencito, mirando entonces el deporte como concepto polisémico, vamos a tocarlo desde diferentes partes, ¿verdad? Vamos primero que todo al origen de la palabra deporte. Entonces, dentro del origen de la palabra deporte, ¿sí me entienden? No sé si alguien quiere leer. A mí no me gusta la clase cuando son Yo, profe. deporte social comunitario, solamente el único que hable. ¿Quién quiere leer? Vamos a leer el primer ítem. Yo. Sí. ¿Quién es yo? Vamos Bueno, a decir nombre. yo, Nicolás. Ok. Nicolás solo. ¿O no tiene, disculpe? Nicolás Bula. Es correcto. ¿Y la mamá? Janet Bracamont. No, el apellido de la mamá. Bueno, hágale, Nicolás, vamos. Bueno, con primer ítem encontramos que la palabra deporte reconoce diversos orígenes en los cuales queda asociada al pasatiempo y la diversión, deportar y disportar.
Muy bien. Entonces, vamos entonces a analizar un poquito. Desde un origen, la palabra vendría siendo asociada ¿a qué? ¿A qué se asocia deporte como tal? Desde el origen que arranca deporte. Estamos hablando de su origen como palabra. Desde los inicios, pues como diversión, ¿no? Pasatiempo. Muy bien. Como un juego principalmente, que es pasar el tiempo con algo. Algo similar Pasatiempo. a lo que conocemos hoy como el ocio. Recuerden que ocio es aprovechar bien nuestro espacio más libre. Ese aprovechamiento es en pro de muchas alternativas, ¿de acuerdo? O sea, yo puedo sacar mi ocio, puedo dedicarlo a la escritura de un libro, aprovecharlo bien. En este caso hablamos de pasatiempo. O sea, pasatiempo es una forma de entretenernos, ¿verdad? En este caso, o sea, cómo las personas se entretienen y se pueden divertir cuando el deporte comienza a establecerse. No sé si alguien quiere hacer un aporte más a esta interpretación que le estamos dando al primer ítem. Profe, Profe, se pues puede como decir ejemplo de que eso, habla compañera, habla, Jairo. Bueno, profe, se puede decir que el deporte se considera como una actividad al aire libre que no tiene ningún objetivo y ningún fin. En ese Muy primer bien, ítem, claro. es correcto. No, pero recuerde que él nace como algo de entretenerse las personas, ¿sí me entiende? Y divertirse. Así nace el deporte, ¿de acuerdo? Así están haciendo el deporte. El deporte no nace para competencia como nosotros lo observamos, sino para pasar el tiempo. O sea, por ejemplo, Yo, dentro de lo que profe, estuvimos tocando, vamos a traer el ejemplo de tejo. ¿La gente para qué juega tejo? Para pasar su tiempo bien y divertirse al mismo tiempo, ¿verdad? Desafortunadamente llega la cerveza al tejo, ¿sí me entiende? Que hace parte de sus reglas, pero de ahí en adelante, muchachos, nosotros tenemos que observar de que el deporte no nace con ese carácter de competencia, sino para pasar el tiempo y divertirnos. Así nació el deporte. Estamos hablando de los principios de la palabra, de cómo se comenzó a desarrollar. sí, Segundo profe, ítem, yo, ¿sí? yo quería hablar respecto al primer ítem. Sí, Y es que, por ejemplo de eso, tenemos a lo de los juegos de los indígenas, los que se habla de los nativos anteriormente, correcto. que ellos simplemente querían entretenerse, algo. Eso es como cuando los niños corren o hacen cualquier actividad, simplemente es por disfrutar el momento, más no tiene un fin propio. Y así se Ajá. inicia el deporte, como un juego. Sí, sí, claro, todos arrancan desde un juego y lo van reglamentando. Lo que estuvimos hablando un poquitico sobre los juegos autóctonos que puede tener. Por ejemplo, la golosa o el avión que nosotros lo llamamos aquí en la costa. ¿Para qué lo juega uno? Obviamente hay un ganador, pero la persona pasa su tiempo y se divierte a través de la coordinación oculomanual, ¿me entiendes? De encajar la ficha en una casilla y poder avanzar a través de la destreza motriz. Entonces, todo eso hace parte de qué? De aprovechar o de entretener a la persona y divertirla, ¿verdad? Entonces, todo ese tipo de juegos que nosotros conocemos, juegos autóctonos, juegos que nosotros vemos en nuestros aborígenes, es deporte como tal. Así empieza deporte, para disfrutar, ¿de acuerdo? Para pasar el tiempo. No se da la competencia como estuvimos tratando de hacer el análisis de cómo se desarrolla el deporte en nuestras comunidades, ¿verdad? Por ejemplo, en los torneos, el que gane va a ganarse un puerco y va a ganarse 2 millones de pesos. Ahí pierde la esencia del origen del deporte. Estamos solamente en orígenes, ¿verdad? Entonces, si alguien más quiere hablar, y vamos al segundo ítem, y quién puede colaborarnos con la lectura. Profe, si gusta puedo continuar con la lectura. Bueno, hágale. Bueno, como segundo ítem encontramos que para Parlevas, 1993, el deporte aparece como una actividad competitiva, reglada e institucionalizada. Ya Muy aquí bien. pasa a un segundo plano la palabra pasatiempo y diversión. Ya se reglamenta todo. Es correcto. Ya desde el origen, pasatiempo y diversión. Y aquí entonces, ¿qué pasa? Dice Parleva. Que se pone como una actividad competitiva, reglada e institucionalizada.
Es correcto. Entonces, todo lo da, pero mire, hay una palabra clave que es Profesor, la última. No sé si, ¿quién quiere hablar? sí, profesor, una preguntita o una dudita que tengo. Entonces, lo que es el deporte hoy en día, ya perdió el origen que tenía, pues, porque pues como ya todo deporte que se hace ya va con un fin de competencia, con un objetivo. Esa pregunta. No, porque mira que nosotros hacemos deporte porque nos gusta. O sea, nadie va a jugar un deporte que no le gusta. O tú ves un deporte que no te guste. Profe, yo Ah, sí, sí, señor, considero sí, señor, eso, claro. O yo sea, considero eso que dice el compañero, que simplemente se ha evolucionado algunos juegos mientras otros siguen quedándose como algo típico, como se habló ahorita. Y o se simplemente pierden, es la evolución de una parte. o se pierden, ¿verdad? Sí, Muchachos, claro, mire, o se perdieron. sí, mire, lo primero que tenemos que el origen del deporte como Claro, tal profe. siempre lo vamos a tener nosotros. Nosotros mira, vamos a jugar el deporte de la recreación. Mire, recuerden la clasificación que le da la ley 181, ¿verdad? Entonces, nosotros vamos a jugar, pero vamos a jugar, digamos, cualquier deporte. Pero lo juego porque me gusta y me divierto. Si no me divirtiera, no lo jugara, ¿verdad? No solamente por pasar tiempo, si no me gusta hacer algo, no lo voy a gozar y obviamente no lo voy a disfrutar. ¿Qué es lo que nos dice Parleva? Parleva nos agrega, rompe ese molde que había de pasar el tiempo y la diversión y aclara, porque él simplemente nos está aclarando, ¿verdad? Él nos está aclarando qué nos dice entonces como tal, lo que acabaron de leer ahorita. Pero allá hay una palabra que es muy clara que Parleva dice, que es la última. ¿Qué podemos entonces nosotros entender con esa última palabra? Pues que Ujú. ya la cobija una institución y que como tal ya se sale de ese paradigma del primer ítem, Es que correcto. era solo por decir, como ya está institucionalizada, ya hay algo que rige ese Sí, deporte. Hay alguien, por decirlo así, que lo coge y dice, esto es así, así, así. es correcto. Ya al estar institucionalizado el deporte, entonces, ¿qué pasa? Ya le colocan las reglas, se estandarizan las reglas. Hay reglas fijas que hay que respetar. Recuerden que lo hemos hablado ahorita en toda la sesión. Pero a su vez, muchachos, nosotros tenemos que tener claro que eh, está identificado con una regla, ¿verdad? Pero a la vez, según lo que Parleva nos permite decir, lo distingue del juego. ¿Por qué lo distingue del juego? Porque las reglas ya son fijas. ¿De acuerdo? Recuerden que el juego varía en dependencia de la característica de la comunidad que se esté desarrollando. ¿Claro? ¿Vamos ahí? Sí, profe. Sí, Ok. profe. Vamos entonces, no sé si alguien quiere seguir, diferente al compañero que nos está colaborando, sigue él hablando de el tercer Yo, ítem. profe, yo. ¿Sí? Bueno, Bron James en 1993 nos expone que el deporte practicado profesionalmente es posible considerar a esta práctica como una actividad más del sector terciario de la economía, servicios, integrada al moderno rubro del espectáculo y el de esparcimiento. Muy bien. Entonces, ¿cómo lo entendemos entonces, según lo que nos habla este autor? Bueno, profe, que cuando nos habla que esta práctica como una actividad del sector terciario, que hace parte de los servicios y nos aclara obviamente que es para en pro del espectáculo y del esparcimiento, vemos que la práctica del deporte ya entra a un sector mucho más de interés, donde eh, la presencia de estos espectáculos a nivel global, a nivel en masa, generan beneficios para las mismas instituciones que acobijaron a los mismos. Muy bien. No sé si alguien quiere agregar más, diferente del compañero. Muy bien, muy bueno el análisis que está haciendo. Profe, ¿Alguien más? profe. Sí, Pues nos habla de que ya cuando alguien practica el deporte profesionalmente, sí. claro está, uno institucionalizado profesionalmente, se considera como una actividad del sector terciario, se puede decir que sería incluso como asimilar a un empleo, a que él al practicar el deporte está trabajando
por decirlo así. Se puede decir que es como un trabajo, así como se considera que un cantante, que también hace parte del esparcimiento y de los espectáculos, eso es su profesión, es su trabajo, lo dice el nombre, profesión de profesional. Es correcto. Entonces, Bronx nos está comentando que ya entonces pasa a ser más que todo un deporte practicado profesionalmente. O sea, ya el deporte se puede decir de que fuera de lo que nos agrega Parleva, el deporte es profesional, o sea, se puede vivir del deporte, ¿de acuerdo? Y más se rompe el esquema y se divide entre deporte y juego. ¿Oyeron? Bueno, el deporte, entonces, vamos a hablar desde los ítems, vamos a hablar con un tema más específico. El deporte es una práctica social legitimada, vamos a leerlo. Si es legítima esa práctica del deporte, vamos a reflexionar. No sé si quién más quiere seguir o continuar en la lectura. Yo, profe. Sí, hágale. La llamada visión naturalista del deporte es a menudo presentada como ahistórica, acrítica o ingenua. Sí. ¿Qué podemos entender entonces? Estamos hablando de una visión naturalista, ¿verdad? Profe, pues lo que yo logro entender, ya que habla algo naturalista es algo natural de su esencia como tal, se presenta como histórico, o sea que ya no es lo mismo de cómo inició, ya ha cambiado totalmente a como Ujú. se dio en el inicio. Como hablamos anteriormente, comenzó solamente como un juego para recreación, sin ningún otro aspecto de competencia y nada, sino solo un juego para divertirse. Y él ya esa naturaleza la ha dejado atrás y ha evolucionado totalmente. Es correcto. O sea, su historia ya se rompe, ¿verdad? Recuerden el origen. ¿Para qué se crea el deporte entonces? ¿Para qué? Dos palabras que las tuvimos tocando. Para tiempo libre, aprovechamiento de tiempo Primero como un libre, pasatiempo y recreación y diversión. diversión, ¿no? ¿Cómo? Hay un compañero que quería hablar. Jason. Sí, claro, profe. Primero como un pasatiempo y diversión. Es correcto. Entonces rompe ese esquema que es Ese esquema. histórico y ya pasa a ser algo ahistórico. O sea, desconoce en estos momentos su condición histórica, ¿de acuerdo? Y revisa los hechos del pasado, ¿sí me entiende? En las relaciones con un campo de poder determinado, ¿verdad? O sea, ya prácticamente el deporte ya no mira, o sea, hace omisión de su aspecto ya del pasado. O sea, ya prácticamente lo que acaba de aportar el compañero, que es para diversión y entretenimiento, ¿verdad? Se rompe, o sea, ya no lo conoce, se le olvida eso a este tipo de la visión naturalista que lo están mirando y el carácter que viene siendo ahistórico, ¿verdad? Eh, pasa a un poder determinado, o sea, ya se olvida todo eso. ¿Vamos claro hasta ahora? ¿Tiene alguna pregunta? Profesor, sí, eso era lo que yo me refería ahorita cuando yo le dije que el deporte en este esquema partido con lo que es Sí. No sé si es problema conmigo, pero Profe, escucho muy se te entrecortado al corta mucho compañero. la intervención. Bueno, muchachos, entonces vamos entonces al aspecto acrítico. ¿Qué pueden entender ustedes como un aspecto más acrítico de este tipo de, de deporte? Mirando el deporte desde el aspecto crítico, desde la visión naturalista. ¿Qué entienden ustedes?
Muchachos, entonces, vamos a entender entonces que el deporte, desde esa supuesta, mirándolo como el aspecto de la visión naturalista, tiene un aspecto más de la ingenuidad, ¿verdad? Que se le atribuye, ya que su presupuesto no es la negación del carácter ideológico, o sea, ya no hay un carácter ideológico como tal, ¿verdad? Sino como una experiencia social. Entonces, ese aspecto acrítico o crítico que tenía el deporte ya no se está determinando, o sea, ya el deporte desde el aspecto más de la negación ideológica rompe el esquema y ya no se habla de una experiencia social, sino una afirmación de dimensión ideal. O sea, el deporte es una dimensión que idealmente me lleva a un objetivo. Entonces, ese aspecto crítico se rompe y solamente nosotros consumimos un deporte que es desde una institución, ¿me entiende? Que hace un trastorno de la ideología. O sea, olvida la ideología y solamente las leyes, los intereses son los que determinan el deporte. ¿De acuerdo? Muchachos, ¿vamos Ok. claro? Bueno, listo. Leemos la segunda condición. La condición Bueno, ya la ahistórica estuvimos es tocando, ¿verdad? sostenida, Sí. sí, la condición ahistórica. Entonces continúo ¿con cuál, profe? Sí, seguimos con la tercera. La La tercera, última, con el la última, carácter la última. acrítico. Sí, carácter Última. acrítico. Ah, el carácter acrítico, ok. El carácter acrítico del naturalismo arriba mencionado. Sí. Eh, Deshistorización y acriticidad son las dos caras de una misma moneda. Ujú. Entendiendo entonces un poquito la reflexión que estuvimos haciendo, ¿qué podemos argumentar? Muchachos, lo acabo de decir y ya lo hemos hablado. Profe, no tanto es que no se haya entendido muy bien, sino que es que esa metáfora, dos caras de una misma moneda, pues hace como que pensar mucho las cosas. O sea, lo acabo de decir, mire muchachos, ya el deporte desde esta mirada, esta visión naturalista, ¿verdad? ¿Qué pasa con él? Ya el aspecto del aspecto histórico y la critalidad, o sea, ya no criticas, ¿sí me entiendes? O sea, ya esos dos aspectos que son de historicización y acriticidad son de la misma forma. O sea, ya el deporte desconoce esto y simplemente ejecuta lo que habla una federación y una institución. ¿De acuerdo? O sea, ya son lo mismo. Nadie reconoce el carácter histórico y nadie critica. Porque si el deporte se pudiera criticar desde el carácter histórico, pudiéramos reflexionar. O sea, si se hace deporte por diversión o por pasatiempo, ¿verdad? Eso es un aspecto crítico. Pero el aspecto histórico también está de la mano, porque el aspecto histórico, origen, nos dice que el deporte se ejecuta de una forma de diversión, ¿verdad? Sí, sí voy claro más en esta metáfora que hay aquí. Sí, profe. Listo, pues vamos entonces al último aspecto. La supuesta ingenuidad que se le atribuye, ya que su presupuesto no es la negación del carácter ideológico del deporte como experiencia social, sino la afirmación de una dimensión ideal, solo en apariencia libre de trasfondo ideológico. Ajá, analicemos un poco el aspecto más filosófico de este aporte, desde la filosofía. Entendamos un poco. Profe, pues en unas poquitas palabras se puede decir que básicamente ellos están presentando sus nuevas teorías. Ya ellos la historia, por decirlo así, la dejaron abandonada y están presentándose como algo nuevo, algo modernizado. Por Sí, eso habla de una dimensión ideal, algo más, por decirlo así, algo mejora como era su historia anteriormente y ya
solo se fijan en la apariencia del trastorno ideológico de lo que es hoy en día el deporte o lo que se considera el deporte hoy en día. Mire que aquí supuestamente se le habla de una apariencia libre de trasfondo ideológico, ¿verdad? Es libre, el deporte es libre, pero si observamos cómo se maneja el deporte desde una práctica social, ¿me entiende? Legítima, ya entonces, ya ese trastorno ideológico del deporte, esa ideología que tenía para integrar, para que las personas tuvieran el goce, se rompe. ¿Por qué se rompe? Porque se aclara de que el deporte, cualquier deporte une las masas, ¿verdad? Y si une las masas, muchas personas van a tener intereses. Entonces, esa ingenuidad que nosotros siempre hemos mirado, se rompe. Entonces, las grandes multinacionales se comienzan a empoderar del deporte y entonces comienzan a sacar ¿cómo le digo yo? Su beneficio propio, ¿verdad? Desde el músculo económico. Entonces, por ejemplo, estas multinacionales comienzan a olvidarse de la ideología del deporte. Y supuestamente tiene una ideología que es integrar a la sociedad. Obviamente sí lo integra, pero a las personas les interesa solamente el aspecto de presupuesto, lo que pueden captar del deporte. Es una de las reflexiones que nos trae este aspecto filosófico del cuarto ítem. No sé si alguien quiere refutar o quiere aclarar o quiere argumentar lo que le acabo de decir. Por ejemplo, por decirlo así, toman al deporte y lo venden, que es básicamente lo que ellos hacen. Sí, o sea, No, entonces venderlo ya no no es sería la una... palabra para mí. ¿Cómo? Que venderlo no sería la palabra correcta que yo utilizaría. Lo utilizan como un medio prácticamente, hablemos de medio. O sea, lo utilizan como un medio ¿para qué? Para sacar recursos Ajá. económicos, ¿verdad? Las multinacionales nos llenan de productos de mercado, por ejemplo, los guayos, los suéter, las rodilleras, las tobilleras, todo eso hace parte de qué? De un consumo que a las personas supuestamente hace parte de la práctica social. Nosotros no vamos a jugar fútbol si no tenemos los guayos, ejemplo, o no vamos a jugar voleibol si no tenemos unos zapatos ideales para jugar el deporte. Entonces, todo esto pierde la legitimidad social. O sea, el deporte desde su legitimidad social se rompe, ¿me entiendes? Por los intereses de quién? De unas instituciones que ven en él la posibilidad de sacarle lucro a todo. ¿Verdad? Entonces, esto es Ya, lo que sería nos... como un marketing. Sí, el marketing comienza a empoderarse. Entonces, hay personas que dicen, si yo tengo la posibilidad de sacar dinero de esto de fútbol, lo comienzo a hacer. Entonces comienzo a hacer los torneos de barrio. Entonces esos torneos de barrio en sí rompen todo el esquema legítimo del aspecto de la práctica social. Entonces lo convierte en un negocio. Todo es negocio prácticamente. Entonces, eso es lo que nos está diciendo esta reflexión filosófica. ¿Quedó claro ahí? Sí, profe. Señor. Sí, profe. Al Exacto. menos Nos por mi... rompieron, ¿cómo le digo yo? Nos dañaron esa ingenuidad del deporte. O sea, ya el deporte, nada que ver con lo que se podía mirar, escucharon. Los que les gusta el deporte, desarrollarlo o jugarlo. Y lo saben que es así. Si no tienen la protección de este tipo de marca, es mala la otra protección. Muchachos, estamos apenas en el consumismo. ¿Verdad? Vamos entonces al segundo aspecto, cómo nos utilizan el deporte, que es lo que estuvimos tratando de explicar en el aspecto más desde el desarrollo de la práctica social. Vamos entonces a un control social. Cómo el deporte es usado, ¿me entiendes? Para de pronto trabajar el desarrollo de una sociedad como las personas quieran desarrollarlo. En este caso, los gobernantes o las instituciones que tengan intereses en poder modelar esa comunidad. Entonces, ¿alguien puede colaborar con el primer ítem? Profe, ¿Alguien quiere pues leer? dice que
el deporte es producto y reflejo de la sociedad burguesa postindustrial. Es correcto, sí. ¿Qué entendemos entonces? Profe, pues lo que se habló hace poquito, lo que se habla sobre la sociedad burguesa, es lo que anteriormente era como la gente que controlaba a través del poder económico y social. Y habla de la industria, lo que usted acaba de decir, industrialización, lo que es el marketing, lo que es el aprovechamiento de la imagen del deporte para sacar beneficios. Sí, mira, lo que pasa, no lo lleves allá, sino que recuerdes que la historia, hay unos momentos históricos que se rompen. Una es la época eh, industrial, o sea, la época de la industria. ¿Qué pasa con las industrias? Prácticamente todo lo vuelven un poquito el negocio, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede entonces con el caso del deporte? O sea, si ustedes analizan el deporte, eh, ¿cómo nos manejan las industrias nosotros? Hay empleados, ese empleado le pagas un sueldo, ese sueldo si tú se lo pagas al empleado, por ejemplo, lo puedes uniformar. Si ese empleado no está rindiendo dentro de la función, lo vas desechando, que es lo que sucede en el deporte a nivel profesional. Si el deportista no está rindiendo, lo tiran a un segundo plano. Por ejemplo, observamos que el mejor jugador para mi concepto de la historia de Colombia, que es James Rodríguez, lo ha desechado un entrenador o lo ha desechado Real Madrid. ¿Por qué? Porque no, en estos momentos no es rentable tener un jugador así. Entonces, el deporte en estos casos se vuelve un reflejo de la posindustria. O sea, la industria es lo que sirve o lo que vende, es lo que de pronto puede garantizar que estén en el mercado. Si no vende, lo van sacando del producto. No sé si a ustedes les ha pasado con sus juguetes que han sido descontinuados. O sea, ya no venden ese juguete, lo van desechando. Parecido pasa en este caso con el deporte desde el control social. ¿Voy claro hasta ahora? Profe, aquí el Sí, deporte profe. es un modelaje social, claro, profe, Sí. profe, aquí el deporte ya puede perder un poco su carácter recreativo y enfocarse más que todo hacia un negocio, en Sí, este pasa a caso. ser un negocio. Ya no vamos a desconocerlo. Estamos hablando de las cosas como son. El deporte pasa a ser un negocio. Como dice, si no es rentable, no lo desarrolla. ¿Me entiende? Entonces, pierde ese comportamiento y la transmisión de valores que se debe trabajar en la sociedad. Por eso el deporte social comunitario a mí me gusta mucho, porque transfiere lo que viene siendo valores a esa comunidad y a la vez está ayudando a mejorar el comportamiento de esa sociedad. ¿De acuerdo? O sea, deporte social comunitario no pierde esa esencia del deporte como tal. ¿Me entiendes? ¿Quién pierde de la esencia del deporte como tal? El deporte de competencia. Ahí perdió la esencia como tal del deporte. ¿Por qué? Porque se vuelve el negocio del siglo, ¿verdad? Entonces, heredado de la posindustria. La posindustria lo que sirve, funciona. Si el empleado está bien, está nuevo, está trabajando. Si está viejo, no puede estar en la industria. Así, tú tienes un empleado que, por ejemplo, jugador de fútbol, lo voy a seguir tocando porque es el deporte que yo más me caracterizo, tiene 35 años, ya es un jugador viejo y prácticamente una persona de 35 años está en la mitad de su vida, todavía es útil a la sociedad. Pero como no da o no produce lo mismo que cuando estuvo de 20 años, es desechado. Esto es lo que está sucediendo en el deporte como control social. Entonces pierde esa transmisión de valores. ¿De acuerdo? Vamos entonces al segundo ítem. ¿Alguien me colabora? Yo, profe, Ok. Ana Castro. Hágale, Ana. La sociedad puede identificarse y reconocer en el espectáculo deportivo moderno. Aporta los Sí. elementos básicos de la imaginería social, desde el héroe o ídolo deportivo hasta el cobijo tribal aportado por la hinchada. Muy bien. Vamos entonces a ese control social que nos puede traer el deporte. Mire cómo se está manejando el deporte ya. Estamos haciendo un análisis real del deporte. ¿Qué entendemos entonces con ese segundo ítem que le traigo?
Profe, que ya como venían diciendo, este deporte más que todo es un negocio, ¿cierto? Sí, Entonces, nosotros los espectadores pasamos a ser un elemento clave para ellos, que es desde que tenemos, por ejemplo, digamos, James Rodríguez, es el sí. ídolo para muchos. Entonces, también venimos y defendemos el equipo a capa y espada, que sería la hinchada, nosotros. Muy bien. ¿Quién más Ahora, tiene otra profe, visión? yo. Sí, Ahora, en la primera línea de texto, donde se habla que la sociedad puede identificarse, es exactamente como lo dijo la compañera. Hay personas que se identifican con un jugador, con un equipo. Entonces es donde entra la parte oferta y demanda, donde la sociedad empieza a consumir todo lo que esté relacionado con ese equipo o esa figura pública. Y es ahí donde claramente se ve reflejado la parte económica, las ganancias económicas que se pueden lucrar aparte del deporte. ujú. Estamos en el aspecto de control social, ¿verdad? ¿Cómo nos manipulan a nosotros con el deporte? Ajá, ¿quién más puede tener otra idea sobre lo que acabamos de leer o una interpretación diferente? Yo opino que pasa a identificarse y a reconocerse, es decir, que el deporte ya pasa a ser como algo de nuestras vidas, algo que nosotros podemos ver como fuera de lo común, fuera de la rutina diaria, algo recreativo, lo cual nosotros al momento, por ejemplo, de asistir a los estadios, eh, estamos contribuyendo a ese aspecto económico. Nuestra entrada desde que pagamos la silla, desde que compramos algún producto dentro, contribuye a generar un ingreso. Ejemplo está ahora en la pandemia, cómo los clubes deportivos han decaído porque el público, la hinchada no está presente y eso produce un quiebre a nivel económico. Muy bien, bueno, tú lo haces más hacia el aspecto más burgués. Recuerden que todo es heredado de qué? Del control burgués, ¿verdad? O sea, todos somos reflejos, todo ese negocio que se armó en el fútbol fue la posindustria. O sea, ¿qué produce el fútbol? ¿Me entiende? ¿Qué produce el voleibol? ¿Qué produce el tenis? ¿Qué produce tal deporte? Y nosotros entonces vamos a captarlo. Pero para poder captar esa sociedad necesito de qué? De un héroe o ídolo deportivo. Por ejemplo, mire lo que sucede con los medios de comunicación. Ahorita viene el Tour de France, ¿verdad? Pero miren que el que gana Criterio Dauphiné es un ciclista que no se tenía ¿cómo se llama? En la baraja de nadie, ¿verdad? Este ciclista que gana este Criterium Dauphiné, como no fue Egan Bernal, no fue Nairo, que es el héroe o el ídolo del deportivo de las personas, prácticamente no se ensalta tanto su logro. Pero si hubiera sido uno de estos, lo dimensionan mucho. Entonces, esto sirve para nosotros poder seguir viendo cómo nos manipulan los medios de comunicación a nosotros. Eh, Nuevamente les digo, si vemos un deportista que tiene una marca totalmente que no conocemos, tratamos de usar la marca que utiliza nuestro ídolo. Y nuevamente le digo, lo que produce es lo que está sirviendo. Por ejemplo, yo quiero ver los deportistas de hoy en día en 10 años, ¿verdad? Que la posindustria, la herencia de la sociedad burguesa posindustria lo desecha. Nadie le compra la mercancía de ese deportista, muy rara vez. Por ejemplo, ustedes no conocieron a nuestro considerado el mejor futbolista de la historia de Colombia, que es Carlos Valderrama. Lo que usaba Carlos Valderrama, las manillas, nosotros las usamos, la generación mía, pero ustedes no la usan. ¿Por qué no la van a usar parecido a él? Porque ya él no es el ídolo del momento deportivo. Entonces, este ídolo deportivo se usa para atrapar a ese gremio social que están alrededor de nosotros. Entonces, esa comunidad pasa a consumir lo que mira ese ídolo que nos han vendido a nosotros a través de los medios de comunicación. Entonces, nos atrapan y nos hacen ser, ¿qué? Seguidor de lo que ellos quieran. En este caso, de un equipo o del deporte que ellos estén popularizando y masificando. ¿Voy claro ahí?
Sí, pero Sí, profe. Profe. Listo, pues vamos, seguimos con el control social. Vamos al tercer ítem. ¿Seguimos leyendo? Las fuerzas económicas propias del sistema capitalista modelan el deporte a imagen y semejanza de la organización Pravil, división del trabajo, organización jerarquizada, sentido de equipo y de la obediencia. ¿Qué podemos entender entonces ahí? De lo que estuvimos hablando. Es que todos los ítems, todos los puntos que se han hablado apuntan siempre al factor económico, al interés económico. Porque en este Sí. último, cuando nos hablan de las fuerzas económicas, que es la organización Fabril, es la división de trabajo y organización jerarquizada, todo se remonta o todo llega exclusivamente pues al interés económico. Entonces todos los tres puntos están muy, muy ligados. Exacto. Mire, si algo podemos entender nosotros es que las actividades corporales de nosotros, ¿sí me entienden? Y socialmente o actividades motrices propias de nuestro tiempo libre están vinculadas a la vida laboral en este caso. Por ejemplo, si tú no haces deporte, vas a ser una persona obesa y enferma. Eso es lo que nos han vendido, ¿verdad? Entonces, todo esto hace parte del consumismo. Entonces, ¿para qué? Para que las empresas multinacionales, en este caso yo las hablo como sociedades burguesas postindustriales, desde la época industrial hasta acá, averígüense la fecha de la posindustria, ¿oyeron? Se la van a averiguar para la próxima clase. Entonces, ¿qué pasa? Estas multinacionales dicen, ojo, si tú haces deporte te vas a poner como Cristiano Ronaldo. Entonces Cristiano Ronaldo termina un partido y le manda la empresa a Nike a decirle, quítate el suéter cuando termine el partido, y Cristiano Ronaldo sale bien, con su cuerpo bien modelado. O sea, si eres jugador de fútbol te vas a ver así. Si eres jugador de tenis te vas a ver de esta forma. Si eres jugador de voleibol te ves de esta forma. Entonces comienzan a vender el modelamiento, comienzan a vender el deporte a la semejanza jerárquica en este sentido de la sociedad, o sea, del aspecto laboral. Entonces tú dices, termina de hacer, si quieres parecer a esta persona, ve al gimnasio. Entonces todo eso es consumismo que nos venden las industrias a nosotros para controlar socialmente al individuo. ¿Claro quedó ahí? Jóvenes, ¿quedó todo claro? Sí, ¿Alguien quiere profe. hacer algún aporte a Sí, esta crítica que profe, estamos haciendo hoy? y también incluso pueden utilizar la cara de esos deportistas famosos para cualquier tipo de marketing, ya sea en publicidad de empresas o cosas así. Y eso atrae a la gente, porque Cristiano Ronaldo apoya, supongamos, Adidas, a tal empresa, y todo el mundo como ve a un futbolista profesional algo, eso llama la atención, por eso los utilizan. Sí, mire que eso que dices tú, Jason, es muy real. Mire que UNICEF, que dice, este pues, jugador, por ejemplo, Falcao es embajador de UNICEF a nivel mundial. ¿Qué pasa? Cristiano Ronaldo dice, yo soy una persona que apoya con UNICEF. ¿Qué pasa? Las personas seguidores que se identifican con este jugador, con este ídolo que nos han metido a nosotros, comienzan a hacer aportes para UNICEF, ¿verdad? Porque dicen que Cristiano Ronaldo nos dice, apoya para que estés conmigo, cerca de mí. Te identifiques conmigo, sigue identificándote conmigo. Entonces, apórtale a esto. Sigue identificándote conmigo, compra estos zapatos. Sigue identificado conmigo, compra la camiseta de mi equipo. Entonces, todo eso hace parte de un control social que nos tienen a nosotros desde que el deporte pasó a ser un negocio desde la sociedad burguesa postindustrial, en este caso el capitalismo. ¿Queda claro ahí? Sí, pero incluso llegar al punto de que ellos tienen sus propias empresas. Es correcto. Mira, es que las multinacionales son tan poderosas económicamente, el músculo económico de estas multinacionales es impresionante, ¿verdad? Si usas, por ejemplo, o por ejemplo, viene mi mamá y me cose un suéter, a mí deportivo, es feo. ¿Por qué feo? Porque no tiene el logo o no lo compré de la marca de la multinacional. Entonces, todo eso hace parte
de una manipulación que nos tienen a nosotros sometidos. ¿Me escucharon? Muchachos, estamos hablando de la realidad, les estoy hablando de las cosas como son. Desde muchos años de interpretar este tipo de flagelo que nos han dado y nos han lavado el cerebro a nosotros como consumistas del deporte. Inclusive yo he sido o fui consumidor de este tipo de deporte, ¿me entiendes? De negocio. Lo consumo todavía. Lo consumo todavía. No sé si vamos claro hasta ahora. Sí, profe. Muy bien. ¿Alguien quiere aportar algo para seguir con la última parte de la clase? ¿Quién dijo, profe? ¿Que no alcancé a escucharlo? ¿Aló? Bueno, pues seguimos entonces. Seguimos. Profe, ¿sí? ahí también habla de que modelan al deporte como tal. Y eso también implica mucho lo que son los medios por los que transmiten y hablan de todo tipo de cosas. Y también los uniformes que incluyen publicidad y todo eso. Sí, claro, es que la industria dice, bueno, listo, por ejemplo, una multinacional que quiera darse a conocer en un país, llega y apoya a un equipo profesional que el que más tiene hinchada y trata de que las personas consuman ese producto porque es el producto que está cerca de mis ídolos. ¿Me entiendes? Entonces, ese modelamiento también nos permite ser consumistas de estos productos, de lo que ellos quieran, de la multinacional. Vamos entonces al último aspecto del deporte, del aspecto polisémico. Ya llevamos 2 aspectos polisémicos. ¿Cuáles son? ¿Quién me recuerda? Muchachos, ¿quién me recuerda? Está el control social y ¿cuál fue el primero? No están apuntando, ¿verdad? Profe, no escuché su pregunta. ¿Cuáles son los aspectos que hemos tratado desde el aspecto polisémico del deporte? Estamos hablando, la última que hablamos es un dispositivo de control social. El primero que tocamos, ¿cuál fue? Tienen que ir apuntando, jovencitos, porque de aquí vienen los famosos parciales. Recuerden que es una práctica legitimada desde la construcción selectiva de la tradición. Muchachos, vamos entonces al último aspecto. ¿Quién me colabora en la lectura? Vamos entonces deporte desde el contenido de la educación física, que es nuestro mayor énfasis, que es el que nosotros le hacemos como profesionales del deporte. Por favor, ¿quién lee? El llamado deporte escolar o educativo nace producto de la transposición didáctica del deporte configurado socialmente por federaciones y medios de comunicación, sino una creación de la educación física escolar. Muy bien. Entonces, el deporte como contenido de la educación física. Entonces, viene siendo, mirándolo con este ítem que les traigo, ¿qué sería entonces? O sea, lo que dice ahí que no tiene nada que ver con el deporte en sí, porque si dice que no es el producto de la transposición didáctica del deporte configurado socialmente por federaciones, o sea, nos está diciendo claramente que no tiene nada que ver con, por ejemplo, con deportes de alto rendimiento, deportes de desempeño. No te vayas O sea, allá, mira lo que nos dice al no final. lo creó ninguna federación ni medios de comunicación, sino que nació en la parte escolar. Sí, ¿lo crea quién? ¿Quién lo crea? La educación física escolar. Muy bien. ¿Crea qué? ¿Qué crea? El deporte Profe, escolar. viene siendo un deporte mucho más formativo. Sí, este es el que más nos hace relevancia a nosotros. Mire que este es un deporte que no es producto de la transposición didáctica, o sea, no fue cambiado o configurado socialmente por las federaciones. ¿Sí me entiendes? Sino un medio, ¿te entiendes? Creado por nosotros para desarrollar el deporte escolar o educativo que a veces lo van a escuchar.
Entonces, esto es lo que tenemos que tener claro. ¿Escucharon? ¿Vamos claro hasta ahora? Sí, señor. Muy bien. ¿Alguien quiere aportar algo o les quedó claro todo esto? Está claro, profe. Listo, muy bien. Vamos entonces. Recuerden que nuestro deporte deporte escolar es de la educación física. Nadie puede decir, bueno, el deporte escolar le vamos a sacar lucro. Nadie le está sacando lucro al deporte escolar. ¿Quién le saca lucro? El deporte de competencia, que es el que los niños consumen desde sus ídolos. Pero el deporte escolar en ningún momento se ve como ese negocio que utiliza el capitalismo, ¿verdad? Es más sano que los otros. Vamos entonces al segundo ítem, por favor. Se hace necesario reconocer tres elementos. Sí. Se centra en el problema de la transposición didáctica para sostener que el deporte escolar es la transposición del fenómeno social. Es necesario idealizar dicho fenómeno o al menos dotarlo de ciertas características que en la práctica no posee, si se pretende transferirlo a la escuela. Muy bien, es claro lo que nos dice, ¿verdad? No sé si alguien quiere interpretar esto que acaba de leer la compañera. ¿Alguien quiere aportar? Bueno, muchachos, entendamos entonces esto de que él se hace énfasis en la transposición del fenómeno social. Pero, ¿qué pasa aquí, muchachos? Nosotros cuando desarrollamos el deporte escolar, ¿qué sucede? Nosotros le damos un carácter de competencia. O sea, se nos olvida que el deporte en escuela es más que todo formativo, transmisión de valores y le comenzamos a competir. Por ejemplo, los Juegos Supérate es deporte escolar, pero ¿qué sucede con los Juegos Supérate? Los Juegos Supérate, los niños prácticamente se someten a competencia por los entrenadores, ¿verdad? Sin mirar que los niños son los principales, ¿cómo se llama? El centro de los juegos. O sea, no hacen parte el entrenador, que es el que quiere robarse toda la admiración, sino los niños son el centro de los juegos. Entonces, se le olvida de que el niño es para formarlo y ganamos como sea. Inclusive se llevan niños adulterados para ganar como de lugar los juegos. Entonces, eso hace parte, el que rompe el esquema de esto viene siendo el profesional, la ética del profesional. Vamos entonces al segundo aspecto. Conviene reconocer que determinados valores propios de los deportes de equipo resultan más funcionales que genuinos, conforme con la característica del deporte que es la competencia. Listo. ¿Qué podemos entender ahí? Díganme ustedes. Bueno, muchachos, entiendan un poquito que el deporte es lo que busca, ¿qué es lo que busca el deporte como tal? El deporte lo que busca es ¿cómo se llama? Les explico. Unos valores propios. Por ejemplo, el esfuerzo que tú haces para ganar. Eso es un valor que nos transmite el deporte. Cómo nosotros a través de grupo podemos sacar adelante un resultado. Eso es un valor que nos transmite el deporte. ¿Qué pasa entonces? Dentro del deporte escolar hay veces que se rompe este esquema. Entonces, nosotros podemos educar a las personas a través de un deporte escolar siempre y cuando no se centre el deporte en la competencia como tal, sino en la formación. Entonces, eso es lo que nos habla este ítem. Último ítem, por favor.
Si la característica centralmente educativa del deporte radica en su potencial lúdico, podría hablarse de juegos deportivos o con base en los deportes. Muy bien. Entonces, si se entrara en la educación, lo que hemos hablado en el ítem anterior, ¿qué pasa? Estaríamos trabajando un deporte de potencial lúdico. Por ejemplo, desde la educación física somos excluyentes cuando colocamos al gordito a saltar en la grada. ¿Qué pasa con la persona que tiene un poquito de peso? Lo estamos excluyendo del deporte. Entonces, no somos capaces de entender de que el deporte se centra en una educación física, sino que el deporte se centra en el que mejor esté en condiciones, es el que va a encontrar los resultados óptimos. Ese es un problema grande que se está dando dentro de el deporte, del contenido de la educación física, el deporte escolar. ¿Claro quedó hasta ahí? Sí, profe. Muy bien, muchachos. Saben que estas plantillas son de la Universidad de Córdoba, ¿me entienden? Y son trabajadas desde el Departamento de Informática. No siendo más, suspendemos la presentación y a la vez suspendemos la grabación.